Bueno, muchas gracias tanto a Inés como a Josemi, a la Universidad de Deusto y a IK4. Pretendo dar una visión optimista de la situación en la que vivimos y una situación emprendedora. Creo que durante estos días habéis estado viendo muchas facetas de la necesidad que tenemos a nivel de sociedad, a nivel de país, de hacer cambios sustanciales que nos permitan vislumbrar un futuro con un cierto optimismo, y me toca hablar de una vertiente que creo que es importantísima, que es el cómo revitalizar nuestra industria, no solamente la industria vasca, sino la industria española y, en general, problemas que vive la industria occidental con los que se va a enfrentar a corto plazo. La resolución de ese paradigma es lo que hemos llamado Tecnoiplant. Si esto funciona... Bueno, Systemplant, como comentaba José, es una ingeniería creada hace ahora aproximadamente 30 años. Es una empresa de capital familiar y es, como nos gusta también definirnos, es una multinacional de la ingeniería con sede en el País Vasco. Nuestra compañía para muchos es conocida exclusivamente como una ingeniería vasca, pero nosotros tenemos necesidad de incorporar nuevas culturas, de entender problemas de diferentes países, porque nuestros clientes están situados en muchos puntos del mundo. Tenemos oficina en diferentes países, aparte de en España estamos en México, Brasil y en China, y operamos en mercados internacionales compitiendo con los primeros del sector. Y nos encontramos con los problemas que tienen empresas o sectores concretos en todos los países. ¿Qué es lo que viene ocurriendo y en qué situación estamos nosotros hoy en día? Para entender un poco el punto en el que estamos, casi he retrocedido medio siglo para situarnos en paradigmas que hemos vivido industrialmente a nivel económico, en las economías occidentales. Hace 50 años, y en los años 70, que Japón tenía necesidad de salir al mundo porque era una economía totalmente colapsada en su interior, comenzó una salida al exterior, revolucionando la manera de entender el mercado, revolucionando la manera de entender las fábricas. También mintiendo, es cierto, porque metían la mierda debajo de la alfombra. Pero de una manera decidida, ellos tenían claro que para conquistar el mercado exterior era necesario trabajar en los puntos débiles que tenía la economía japonesa, una economía excesivamente clásica, una industria excesivamente clásica y de bajísima calidad. Mi padre, que era marino, lo cuento muchas veces, traía en aquella época relojes, cuando era pequeño, relojes de Japón, sumergibles, Seiko, y eran realmente sumergibles porque hacían glu-glu, no funcionaban. Eran una auténtica mierda, una castaña. Hoy en día la imagen que tenemos de Seiko, de Citizen, es una imagen maravillosa, porque realmente han mejorado un montón. Japón resurgió de sus cenizas porque lo que no tuvo claro es que aquello era un elemento pasajero, sino que era un punto de partida. Y nosotros vivimos hoy en otro punto de partida. Ese punto de partida es complicado porque hemos vivido en una economía que no ha estado precedida por una guerra, hemos vivido en una economía de bienestar, en la que nos hemos acostumbrado todos a vivir bien, hemos acostumbrado a las siguientes generaciones a vivir bien e incluso a pensar que las empresas emplean a las personas, cuando realmente son las personas las que tienen que buscar empleo en las empresas o crearse ellos mismos. Emprender es necesario, pero lo que es imposible es que podamos emprender pensando como pensábamos hace 50 años, ni tan siquiera como pensábamos hace 10. Eso es tirar el dinero y tirar el tiempo. Nunca conseguiremos. Nos vamos a frustrar un poco. Bueno, hoy en día nuestro escenario, como os comentaba, no es un escenario ocasional, es un punto de partida. Y ese punto de partida ha afectado muchísimo a la industria. Y sin industria, ni Euskadi ni España pueden sobrevivir. Esto no es una sociedad de los servicios. El eje que puede estar construyendo, que me encanta lo que ha estado comentando Inés, de que hay un resurgir de la importancia que la gente da a la educación, el eje que constantemente nos pueden estar comentando desde el gobierno español es que al final hay tres ejes para salir de esta cuestión, ¿no? Uno es pagar a nuestros acreedores para que nos sigan prestando. Lo siguiente es rebajar los costes de mano de obra para poder ser competitivos. Y lo tercero es desear que Alemania vaya bien y que aquella sol, para que nos compren todos los pisos que los rusos no han comprado y para que los podamos vender muchas cosas en el chiringuito. Esa sociedad de servicios nos va a llevar a la ruina. Esa perspectiva nos va a llevar a la ruina. Es una perspectiva que claudica, es una perspectiva que no está apostando en absoluto por salir de la innovación, por salir
al futuro. Perdón. Bien, ¿dónde está el futuro? Para situarnos un poco en el escenario, y por eso soy optimista, es decir, si España o el País Vasco como están estuvieran en la asíntota de la acogosituación, estaría realmente acojonado, no hubiera venido aquí. Estaría ahora mismo poniendo velas al nuevo Papa o al anterior, es lo mismo. ¿Por qué? Porque si estando bien, si estuviésemos tan mal, esto estaría fatal. Ahora, estamos bastante mal y por tanto hay una rampa de mejora impresionante. Fijaros, en España el PIB industrial es un 13%, Alemania es de un 22%. Luego, fijaros si tenemos o no por ganar. En Italia del 19%, Francia, que tiene una economía muy agrícola, es del 10%, pero vamos a ver cómo hay otros factores que son muy importantes. Es un país, España, con bajísimo I+D de producto y de proceso. Aquí no inventamos nada, inventamos muy poquito comparativamente con otros. El 1,3% del PIB, Finlandia el 3,8%, Alemania el 2,8%, Francia el 2,3%, hasta Portugal tiene el 1,5%. Esto es de chiste. A nivel de mercados en los que estamos implantados, aquí gusta mucho hablar del tema de las divisas, pero el componente de divisas que en España se publica a nivel macroeconómico tiene trampa, porque se mete el turismo. Si quitamos el turismo, España es el 17% las exportaciones, Italia el 22%, Alemania el 22%, todo calculado sin turismo. Nos queda un montón por mejorar, pero claro, si solamente sabemos hacer pescadito frito, eso da lo que da de sí. Y desde el punto de vista de los hándicaps de competitividad, también aquí se mezcla mucho, interesadamente por muchísimas partes, el que la competitividad se basa exclusivamente en los salarios, lo cual es absolutamente mentira. Porque en el foro Davos, que está muy denostado, el World Economic Forum, cuando se hacen los rankings de competitividad, España está en el puesto 36, al ladito de Puerto Rico, porque hemos seguido bajando. ¿Por qué? Porque se miden muchísimos elementos. No solamente el coste de la mano de obra, se mide el gasto en innovación, el gasto en I+D, el gasto en formación, la formación universitaria. Se mide todo esto. Son 12 los elementos que se miden. España en el puesto 36. Entonces, nos quedan 35 puestos todavía por ganar. Eso es lo que es cojonudo. O sea, tenemos un panorama maravilloso para poder llegar a un montón de sitios. Pero si seguimos igual y pensando, como hemos seguido siempre, que el empleo nos lo crea, que el dinero que da el Estado para formación se lo gastan los sindicatos y las empresas, tiran y maltiran el dinero para financiar a las patronales y para financiar a los sindicatos. Eso es tirar el dinero y engañar a la gente. Hay que apostar por innovar y hay que apostar por cambiar de una manera decidida. Si no, estaremos abocelgados y viviremos un poquito, aguantaremos en el aire y nos acabaremos dando un nuevo trompazo. Bueno, España tiene muchos hándicaps, es decir, que tiene una situación de la que Euskadi es sin duda una isla desde el punto de vista de innovación. Los centros tecnológicos, los clústeres, son una iniciativa alucinante que se han copiado o intentado copiar en muchísimos modelos por toda España y que han dado el fruto en conseguir que nuestro país tenga un prestigio, el País Vasco, las empresas vascas, tengan un prestigio fuera. Pero ese prestigio no es en muchos casos un prestigio diferente del que puede tener España. En muchos casos no diferencian una cuestión de otras. Aunque intentamos diferenciar, no, nosotros somos vascos. Hace años no hablamos de que éramos vascos porque nos asociaban con ETA. Hoy en día, por mucho que intentemos decir que somos vascos, todo el mundo nos asocia con Bárcenas. Es decir, que al final la imagen que proyectamos fuera es una imagen pésima. Pero nuestro país es excelente en procesos. No tenemos mucho producto, pero es excelente en procesos y es una ventaja competitiva que tenemos que aprovechar. Bien, ¿qué hándicaps tiene España? Que son muy importantes. Nos cuesta internacionalizarnos. Es decir, las empresas en general tienen un tamaño pequeño, no están acostumbradas a trabajar en el exterior. Hay una internacionalización mal extendida, que es la que nosotros también intentamos cambiar. En muchos casos nuestras empresas se implantan fuera porque no queda más remedio. Tienen que competir con salarios de bajo coste para seguir siendo proveedores de sus empresas, de las empresas que eran clientes suyas, ¿no? Somos un país de la subcontratación. En ese sentido, al carecer de producto, estamos en la cola, ¿no? No somos los que tenemos marca, no ponemos el simbolito de Mercedes en la salida, sino que estamos fabricándoles la insignia. Bien, en esa situación, el problema que tiene España es un problema en el que nosotros, como subcontratistas, no vamos a ser capaces de mantenernos en el futuro en una posición de vanguardia si no innovamos, porque lo único que estamos haciendo es replicar el modelo de intentar fabricar en China como los chinos y con su coste. Eso a lo largo nos va a tumbar, porque no tenemos innovación.
muchas empresas españolas y muchas empresas vascas han apostado por innovar para mantener centros de excelencia y para poder aplicar en el mercado, para poder poner o colocar en el mercado productos y servicios innovadores. Ese es el único camino. Como intentemos copiar a los chinos, vamos mal, vamos de culo. Porque lo único que vamos a hacer es añadir costes a alguien que luego además nos va a copiar, nos va a quitar todo y nos va a dejar como estábamos o mucho peor antes de empezar. Esto sí, después de haber hecho un gran esfuerzo para internalizarnos. El coste de mano de obra es cierto, hemos perdido muchísima competitividad en 20 años. Aquí se puede trabajar muchas horas, pero no se trabaja de una manera productiva. Hay una mentalidad de subcontratista, que es buena para el servicio, es cierto. Tenemos una buena imagen, sobre todo del País Vasco, pero vamos por detrás. La financiación es cara en España. Los bancos han dedicado a meter dinero en los últimos años en el ladrillo, que daba muchísimo margen. Hoy, ¿qué pasa? No tienen para nadie, no tienen ni para ellos. Entonces, vivimos con una financiación que está totalmente alejada de las necesidades que tiene la industria y de las que tiene el país. No incorporamos a jóvenes preparados de manera masiva. Estamos desperdiciando una generación. Desperdiciando una generación para crear empresas, porque no hay crédito para poderlo hacer, y desperdiciando una generación para incorporar a estas empresas que lo vamos a pagar dentro de unos años. Hay muchísimos técnicos cualificados que no van a encontrar desgraciadamente empleo aquí. Y eso lo pagaremos porque nuestras empresas se emputrecerán. No tendremos técnicos preparados para hacer bien las cosas. No hay una visión empresarial decidida para cambiar la realidad. Es lamentable ver que en muchos organismos, asociaciones, etcétera, se sigue esperando que el Estado tire, el keynesianismo de que el Estado tire de las ventas absolutamente a todo el mundo y que el Estado me pida más submarinos. Pues como decía Merkel, oiga, ¿y por qué no vamos a vendérselos a Venezuela? ¿Qué espera? Que todo lo compremos aquí, que es que no hay dinero, el mercado interior está caído, pero no somos capaces de competir fuera porque tenemos productos que se unen, hacen glu glu, y ese es el real problema que tenemos nosotros cuando queremos salir de esta. Y finalmente hablamos mucho de fútbol, es decir, de todo menos de trabajar. Aquí se marea la perdiz un montón y no se va al grano. Y eso es una constante de nuestro país. Bien, ¿qué es lo que ocurre? España tiene como situación en muchas empresas una posición mala. Las empresas de los países emergentes y las empresas emergentes tienen una pendiente de crecimiento muy alta. Si alguien repasa lo que viene en las noticias normalmente en expansión, en la prensa económica, los niveles de crecimiento de los países que comienzan a emerger y de las empresas que participan en esos países son muy altos. Nosotros estamos en el sándwich, porque nosotros tenemos un coste intermedio tendiendo a muy alto de mano de obra, con baja productividad y poca invención. Entonces tenemos tecnología convencional y las empresas punteras están arriba. El coste de mano de obra es alto, pero la pendiente es alta porque tienen muchísima innovación. El problema que tiene España, el problema que tiene el País Vasco es que está en medio de estos dos sitios. Y en medio de esos sitios es una posición chunga. ¿Por qué? Porque los países emergentes, el BRIC, o sea, Brasil, Rusia, India, China, México, que tienen una grandísima población y grandísimos mercados para poder llegar con los productos de consumo y con las series largas de fabricación, obviamente tienen unas ventajas importantísimas del crecimiento. Las series largas se han trasladado y nuestro país ha tardado muchísimo en reaccionar. Es decir, esperamos seguir fabricando millones de amortiguadores al día cuando todo eso ya se viene haciendo en China desde hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque ellos tienen que fabricar millones de amortiguadores al día para los millones de coches que se hacen al día. Y aquí se hacen habas contables. Para haceros una idea, en España el 70% de los vehículos que se fabrican ya antes de la crisis se exportan fuera. Y el 70% de los componentes para fabricar esos vehículos se importan. Es decir, alguien en algún momento llegará a la conclusión de decir, oiga, ¿y qué pinta una planta en Zaragoza si el 70% va fuera y el 70% lo compro desde fuera? Pues casi que me la llevo. Y ese es nuestro gran problema. Tenemos una industria frente a porter y que no depende de nosotros. No hay ni marcas nacionales de vehículos. No hay patentes. No hay patentes. Entonces, ¿qué le va a costar a ellos mandar fuera las fábricas? Pues no lo sé, yo a veces pienso que qué buenos somos, qué de buenos debemos ser fabricando y qué buen tejido industrial debemos tener para que todavía conserven las líneas de montaje de coches o las líneas de montajes de aviones. Bien, como os decía, la situación que tiene España está a medio camino, son países con tecnología convencional, coste relativo de mano de obra alta y nuestra distinción ha estado siempre en la fabricación. Si en algo el País Vasco es conocido fuera, es que procesamos bien. Es decir, tenemos ingenio, somos rigurosos en plazo, somos buenos en calidad y en coste podemos ser más o menos altos, pero cuando hay problemas de calidad y hay problemas de plazo, nosotros somos rigurosos. Esas ventajas competitivas van desapareciendo poco a poco en el tiempo porque otros también se convierten en rigurosos. Nos copian hasta en esto. Y la supervivencia de cualquier empresa está en tener un gran servicio, buen coste y altísima calidad.
pero aquí todavía estamos hablando de partes, de porcentajes de defectivo, de partes por mil, mientras los demás están pensando en partes por millón. Es otro de los grandísimos problemas. Aquí estamos agarrados a un tronco en medio del océano, pagando unos costes infinitos que tiene la financiación de la deuda española, de la deuda soberana, que al final tira absolutamente todos los demás, y pensamos que Alemania también están fastidiados, fantástico, pero Alemania se financia a un coste cero, y mientras nosotros estamos agarrándonos así al tronco, ellos están invirtiendo en China, invirtiendo en I+D. Es decir, la salida, cuando a una vez salgamos de esta situación, la distancia que se va a crear entre Alemania, Austria y nosotros va a ser el doble de lo que hay hoy, porque hemos perdido una generación de universitarios, hemos perdido una década de innovación en el puñetero ladrillo y en todo lo que tira de él como concepto, el dinero rápido, el pelotazo y la nube, que eso es lo que nos gusta muchísimo. Y sin embargo, lo que tenemos que hacer es innovar y fabricar. Bien, ahondando un poco en la situación para entender dónde se mueve Tecniplant, la competitividad tiene tres grandes bloques. España ocupa el puesto 38 en el primer bloque, el 32 en el segundo y el 33 en el tercero. El promedio es el puesto 36 de Davos. Es la competitividad en mano de obra, eso tiene que ver, por supuesto, con las instituciones, el entorno universitario, que haya másters, que haya posgrados, infraestructuras, centros de investigación, sanidad, entorno macroeconómico, competitividad en eficiencia, que China, Marruecos y Colombia están en este bloque, y en el punto 2,5 estarían Brasil y México, y la competitividad en innovación, en la cual está España. Pero ¿qué ocurre? Que España le están pillando por detrás Brasil, México y otros países porque la educación superior, alta cualificación, eficiencia de mercado de trabajo, financiero e interno y de exportación lo están ganando a nuestra costa. Nosotros nos estamos quedando con los boticos y los pescaditos. Eso es muy importante. Bien, entonces en el tercer puesto, ¿qué es necesario para estar? I+D elevado y sofisticación. Sofisticación en todo. Es innovación. Porque si de esa posición no vamos a defender ni nuestro país, ni nuestros puestos de trabajo, ni nuestras condiciones de vida en el futuro. Nos vamos a emputrecer. Claramente, otros van a pasar y no hay pescado para todos, no hay aire para todos. Otros lo podrán pagar mejor que nosotros y al final eso se lo llevarán. ¿Qué ocurre en el ámbito industrial? Hace 15 años o hace 20 años, no digo ya en el mundo de autarquía de Franco, ¿no? Las relaciones de proveedores con clientes y plantas productivas eran bastante más lineales, eran mucho más sencillas. Hoy en día, y además eran nacionales, o sea, aquí veías prácticamente todo, el proveedor Renault montaba coches comprando prácticamente la mayor parte de los componentes en España, etc. Pero hoy el mercado es internacional. El supply chain, la logística, la innovación, absolutamente todo se monta en un escenario o con una visión internacional, que es la que tenemos que hacer. En esa visión internacional es mucho más complicado, porque situarnos en ese escenario requiere un grandísimo esfuerzo. Para situarte como proveedor, como subcontratista, como innovador, te tienes que ver en algún perfil para aportar valor, porque si no, te barren. Tenemos tamaño pequeño, no tenemos innovación y encima tenemos costes caros, pues nos darán 2 o 3 oportunidades y en la cuarta salimos del bombo. Ya no entramos absolutamente para ningún concurso. Y además, las exigencias son cada vez mayores para competir. Eso ocurre porque el mercado global se ha caracterizado en estos últimos años por una cuestión que ha revolucionado la manera en la que hay que producir y la manera en la que hay que afrontar el suministro de productos industriales en el mundo. Dejando a un lado las grandísimas series largas y el abastecimiento necesario para llenar de lavadoras China o llenar de chancletas Brasil y de teléfonos móviles, dejando a un lado eso, el cliente hoy se caracteriza porque cada vez tiene mucha más información y eso exige, una mayor información. Los productos tienen múltiples referencias, muchas más variantes en telefonía, en ordenadores, en vehículos, en todo. Exige calidad total. Así que hoy en día un teléfono que te deje colgado, eso en la época del Moviline se permitía, pero hoy en día un operador que te deje colgado, un teléfono que no funcione, pues todo el mundo lo compara de hecho con el iPhone, que casca poco, que no tiene virus, y dice, bueno, pues que funciona mucho mejor. Es decir, reducen el número de proveedores, porque hoy en día hasta el de gas me quiere dar, gas, electricidad, el escudo de Ogui Torri, me lo quiere dar todo. Y realmente nosotros buscamos comodidad, no buscamos tener 3 proveedores de servicio. Queremos que el tío que me da, pues si el tío que me da el teléfono me da la televisión por cable y además me da la luz, esto es fantástico. Y eso significa, entre otras cosas, que tenemos que actuar mucho mejor reduciendo el plazo de entrega, porque la mayor parte de las compras son compulsivas, incluidas a los vehículos, que afectan mucho a los hombres, ¿no?
Es decir, acusamos a las mujeres de que hacen compras compulsivas de ropa, pero una de las mayores inversiones que existe en la que compramos habitualmente, que son los vehículos, que tienen un valor importante, son compras compulsivas. El que antes lo entrega se lo lleva. Si un tío lo entrega la semana que viene. Somos niños, absolutamente todos somos niños comprando. Y eso se nota, ¿eh? Entonces, la capacidad de reacción hace que toda la cadena hacia atrás tenga que reaccionar de una manera rápida. ¿Por qué? Porque nadie quiere estocar. ¿Por qué nadie quiere estocar? Porque el coste financiero del stock es altísimo. Si no lo vendo, ¿qué pasa? Porque se me pudre la patata, se me pudre la manzana, no tengo a quién vendérsela. Luego tengo que conseguir colocarla cuanto antes. Lo quieren ahora, se quiere más barato y se quiere innovación, constantemente. Cambiemos de todo. Es productos innovadores, servicios innovadores, vehículos innovadores que tengan cada vez más cosas. Alrededor de toda esta circunstancia, podemos estar como las vacas viéndolo pasar, o lo que podemos hacer es reaccionar. Si nosotros queremos reaccionar en esta situación, necesariamente nuestras empresas y nuestras fábricas tienen que estar volcándose en dar servicio en 4 elementos, que es la flexibilidad. Tenemos que ser capaces de acoplarnos a las variables que tiene el mercado y a las variantes que tiene el mercado para producir con diferentes tamaños de lotes, con diferentes tamaños de demanda y ser capaces de variabilizar nuestros costes y nuestra atención. Agilidad para acortar tiempos de entrega. Polivalencia, porque los productos a fabricar son cada vez más, son múltiples, pero las series son más cortas. ¿Y por qué? Porque las series largas están en Brasil, China o la India, y aquí no van a volver a estar. Aquí o fabricamos Lamborghinis, o como queramos fabricar el 600 se fabrica en China, y nos lo traen en contenedores, el 500, o sea, no hay que fabricar productos con mucho más valor añadido, como hacen los alemanes. Claro, los coches baratillos nos pasan a nosotros, que todavía somos competitivos. Y por supuesto, calidad y ecología integrada en el proceso, pero no la calidad de defectos porcentuales, no la calidad de partes por 1000, es de partes por millón, porque o somos exquisitos en la calidad que entregamos en el mercado o no seremos capaces de competir. Cuando Japón en los años 70 salió al mercado tenía tan mala imagen que uno de los primeros elementos en los que jugó Richard Deming con ellos, además del justo a tiempo, para dar buen servicio, la capacidad de hacer muchas variantes, etcétera, ¿no? A nivel de marketing, era la calidad. Las puertas que había en Europa de los coches tenían unos márgenes para poder encajar bien, no encajaban bien del todo. Tenían unos márgenes que eran de medio centímetro, que por ahí casi te entraba un dedo. Los japoneses hacían unas puertas, ostras tú, pegaditas. ¿Por qué? Joder, porque fabricaban mejor y encajaban en la primera. Si no, esto es imposible, después vas todo el día retocando y ya no cierran bien. Aquí nos cubríamos unos holguras de la madre. Pero cuando queremos tener una calidad altísima para poder competir, troqueles, utillajes, fábrica, personas, métodos de trabajo, todo tiene que estar orientado a una altísima calidad. Y eso es innovación, eso no es solamente inspiración. Hay que estudiar la pega. Y hace falta matemáticas, y hace falta física. Es imposible, solo con pensarlo no aparece. ¿Vale? No aparece por arte de Birlock. Bien, para poder conseguir este escenario de competitividad, 3 elementos que son la tecnología, la organización y los procesos. Y la tecnología, la organización y los procesos es lo que en este ámbito de transformación de negocios hemos apadrinado como Tecnoimplant. Es la revolución para poder realizar fábricas competitivas del futuro, pero desde hoy. Para ello, el grado de innovación en proceso y en producto es altísimo, como veremos. ¿De dónde parte? Parte de que hay que analizar las empresas en qué situación están desde el punto de vista competitivo. Eso significa tocar absolutamente todo, es decir, que no solamente se miran aspectos de fabricación, sino que miran aspectos tecnológicos, financieros, de ventas, de mix de productos, todo. Pero la parte marcada en amarillo, los objetivos de competencia, objetivos de mejora continua y los indicadores para mejorar y competir en el escenario futuro son objetivos puramente industriales. Y para trabajar esos objetivos industriales hay que mojarse. Bien, en este mojarse nosotros lo refundimos, esa simbología, alrededor de una bailarina transparente, que lo que intenta recoger es la agilidad, la esencia de la transparencia, de que sea sencillo de ver lo que está pasando dentro de la fábrica o del proceso. Los japoneses en los años 80-90 sorprendieron en las ferias de máquina herramienta porque iban con carcasas transparentes. ¿Y por qué estos tíos van con carcasas transparentes en las máquinas? ¿Será para la feria? Que no, que es lo mismo que montan en las empresas. ¿Y por qué? Porque Japón, uno de los elementos que había vislumbrado en los años 80
que era un freno a su competitividad, era que después de trabajar en calidad de producto, a nivel de TQM, de trabajar en agilidad de proceso a nivel de just in time, el problema es que las máquinas y los troqueles ya eran las personas y los robots eran lo que daban o quitaban calidad, y esos no estaban bien mantenidos. Entonces se inventaron un concepto que era el mantenimiento productivo total, pero se encontraron con un problema que también existía en España. La gente no conocía las máquinas. La separación que habíamos hecho con ese taylorismo de tú produces, yo mantengo, hacía que la gente se olvidara lo que tenía dentro. Desaparecieron las escuelas de maestría industrial y la gente no sabía lo que eran los tornos ni lo que eran los CNCs. Eso, ni los ingenieros, ni los... Sí, eso era algo que estaban por ahí. Ahí se bajaba con corbata. Entonces, en esa separación tan absurda, la gente no sabía lo que había en las máquinas. Y en España, en los años 80, el gasto en masa salarial de formación era una 9ª parte que en Japón y una 6ª parte que en Alemania. En consecuencia, la gente que había en las fábricas era muchísimo más torpe, porque era un problema de actitudes y de actitudes. No sabían, no se iban a meter a realizar una reparación porque no tenían ni puñetera idea de lo que había dentro. Se habían preocupado de que no supiesen. Por decirlo de otra manera, nadie se había preocupado de que supieran. Entonces, ¿cómo iban a pensar en mejora continua? Eso era una estupidez, eso era de los japos. Bien, agilidad, tecnología, inteligencia, precisión, armonía, transparencia y estética es lo que buscamos, y eso tiene un impacto a corto en ingresos y en reducción de costes. ¿Cómo se hace? Pues evidentemente mejorando el servicio, reduciendo lead times, mejorando la capacidad de las plantas cuando las plantas crece la demanda, eliminando tareas sin valor añadido, eliminando inventarios, eliminando costes de transformación y de no calidad. Y para ello trabajamos en 4 elementos, aunque ahí vemos 3 representados, que son la agilidad, la inteligencia y las tecnologías de información proactivas, pero el 4º elemento es un entorno habitable. ¿Y qué es lo que hacemos? Para buscar agilidad, lo que intentamos inventar es... Voy justito. Lo que trabajamos en el ámbito tecnológico, en el ámbito de flujos de información y en el ámbito organizativo, haciendo fábricas flexibles, células de fabricación flexibles, plantas que se pueden montar y desmontar, plantas cuyo acabado yo puedo transportar en un momento determinado para ponerme al lado del cliente a hacer justo a tiempo, robots humanoides aplicados al proceso, a tareas ingratas, fabricación aditiva para poder lanzar rápidamente prototipos. Todos son tecnologías en lo que nos permiten es estar a primera hora, en el primer puesto, desde el punto de vista de la competitividad internacional de cada uno de nuestros sectores. Sin eso no hay supervivencia. La supervivencia va a ser una agonía lenta. Y hay que levantar la cabeza, hay que sacar el periscopio, es decir, ya basta de llorar, hay que venir llorados. Y como hay que venir llorados a trabajar y hay que venir llorados a todos sitios, ahora toca el momento de hacer cosas decididamente. Entonces, a través de la agilidad, lo que buscamos es organizar físicamente y organizar tecnológicamente de una manera mucho más adaptable las fábricas, jugando con un equilibrio, lo que llamamos el tetraedro, entre la automatización, la polivalencia, la fiabilidad y la flexibilidad, que son a veces elementos incompatibles. Cuando consigo más calidad cuando la serie es muy larga, pero ¿cómo consigo una altísima calidad con una serie unitaria? Joder, pues de la misma manera que se consigue en el CER o se consigue en el CERN, en Suiza. El experimento es irrepetible. O sale mal a la primera o hemos derrochado tropecientos 50.000 millones. Es decir, oiga, ¿y esto cómo se hace? Joder, pensando, planificando y con tecnología. No hay otra manera. Lo otro es prueba, error, prueba, error. Prueba, error, la prueba no me la paga nadie y el error menos. Lo que hay que hacer es acertar a la primera. Y para jugar bien ahí, hay que jugar con elementos mucho más modernos que permitan alcanzar altísima fiabilidad y calidades incomparables a nivel mundial para poder tener un escenario de competitividad. Y por supuesto, hoy, en nuestra exigencia actual, aunque no se ve muy bien, en un entorno ecológico. Bien, a nivel de inteligencia, la inteligencia llevada a planta significa gestionar el conocimiento, hacer las plantas divertidas. La transparencia, lo que buscamos es que la información fluya de una manera mucho más inteligente en las fábricas para conseguir que las actividades de las personas se encaminen a mejoras absolutamente todos los días. Y por una cuestión bien clara, la mejora, el salto importante que vemos por aquí, los saltos a veces tienen grandes inversiones para conseguirse, pero la única manera de sostener la competitividad en el tiempo es hacer participar a las personas con conocimiento. De ahí que muchas de las tareas y muchos de los conocimientos que se externalizaban fuera es necesario meterlos dentro, como el tema de mantenimiento predictivo. La gente no sabía vibraciones y la gente no sabía lo que es la transformadora de Fourier. Es decir, y sin eso, ¿cómo esperas creerte lo que es un espectro? ¿Cómo esperas competir con los japoneses, que ya lo saben? Si no estamos pensando que esas cosas son de otros, ¿no? Es decir, no son de otros, que otros las conocen, y si las conocen, dominan el mundo, y lo dominan tecnológicamente. Bien, en la inteligencia, pues trabajamos evidentemente en muchos planos,
entre otros desde el punto de vista de las tecnologías de información. Y en las tecnologías de información lo que buscamos sobre todo es que constantemente podamos replicar de una manera dinámica los modelos de fabricación excelente que tenemos a través de sistemas que nos comparan patrones de buen funcionamiento con patrones de funcionamiento actual. Y lo que hacen es conseguir que toda la fábrica de una manera armoniosa se sitúe para fabricar exactamente igual que cuando se consiguió la mayor producción. ¿Eso qué es? Modelos matemáticos. Eso no es suerte, ¿vale? No son apuestas, es suerte. Y con eso conseguimos, a través de sistemas simuladores, el ajustar el proceso de una manera dinámica para conseguir siempre altísimas calidades. Y finalmente, simplemente hablar de la implicación de las personas. Todo esto es imposible sin invertir muchísimo en formación, en educación, en las personas. Porque no podemos pensar que nada de esto es alcanzable exclusivamente con una tecnología que compremos. Pero las compañías, las empresas y los emprendedores tienen que estar preparados para un mundo mucho más complejo y para un mundo mucho más ambicioso. Y acabo ya porque si no me... Perdón y muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José Mari, sobre todo por la disciplina a la hora de atenerte al horario. Sí. Muy interesante y vamos. Luego creo que tendrán oportunidad de preguntarte. Vamos a pasar un poco a Nerea Aranguren. Nerea Aranguren Achútegui es ingeniero industrial por la Universidad de Navarra, la especialidad de organización. Actualmente dirige el Departamento de Innovación y Explotación Tecnológica del Centro Tecnológico IK4 IDECO, que es el departamento que se encarga de identificar las necesidades actuales y futuras de las empresas con las que trabajan del ámbito de la fabricación, ¿no? Aparte de eso, pues se encarga también de dirigir y orientar las áreas de especialización del centro tecnológico para poder dar respuestas a necesidades. Dirige también el proceso de transferencia de tecnología, ¿no? El convertir ese conocimiento que generáis en valor para las empresas, ¿no? Y bueno, pues trabaja en un departamento que cuenta en estos momentos con más de 18 investigadores y bueno, da soporte un poco también al resto de las líneas del centro. Nerea Aranguren se incorporó en IDECO, en el área del Departamento de Ingeniería de Producto, que al final acabó dirigiendo, y ha realizado recientemente, se ha doctorado recientemente realizando su tesis doctoral en el ámbito del diseño y desarrollo de modelos de colaboración entre centros tecnológicos y empresas, y de eso es un poquito de lo que nos va a hablar, ¿no? Nos va a contar apasionadamente su experiencia, ¿no? El cómo somos capaces de hacer negocio y cómo pues, somos capaces de relacionar el conocimiento y la actividad de un centro tecnológico con las necesidades de una empresa que al final, lo que, como dice José María, lo que requiere es pues, apostar por la innovación para ser competitiva. Nerea. ¿Va a estar metido? Sí, está metido. Perdona, está abierto aquí abajo. No te lo he abierto, disculpa. Es este. Ay, ¿cuáles de las dos? Esta. Sí. Sí.